Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí está. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Hola, muy buenos días para todos. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Shabbat Shalom para todos aquellos que ya están conectados, ya están con nosotros. En un pequeño desperfecto técnico ya lo he resuelto, así que me demoré un minutito, 2 minutos me demoré en poder iniciar este programa. Pido disculpas, pero allí estamos ya conectados y todo listo para compartir con todos ustedes. ¿Qué vamos a compartir hoy? Hoy vamos a compartir una porción de la Biblia que la tenemos aquí abajo ahora en este momento, Éxodo 25:1 a 27:19. El título es Traigan ofrendas, es un título, recuerden, traigan ofrendas, y el nombre en hebreo es Terumá. Entonces nos vamos acomodando, ya preparando todo para este momento especial. Ya tengo mi copa de vino aquí, mi pan para poder compartir. Al final
con aquellos que lo hacen siempre conmigo en la mañana. De esta manera entonces saludo a toda la gente que está conectada en la radio 104.9 allí en Cosquín, la radio Hablemos de la Vida del pastor Nicolás Agüero. También saludo a toda la gente de Córdoba, en este caso la radio que se llama HAT, Justo a Tiempo, del pastor Rubén Fons, allí en la avenida Juan B. Justo al fondo, casi terminando la ciudad de Córdoba. Así que un saludo para todos ellos que están compartiendo en distintos medios con nosotros, a los que están conectados en la página de Retorno, que ya he visto muchas cosas que ya han escrito ahí en ese lugar, a los que están conectados también en el Facebook, donde estoy transmitiendo también en vivo, en 2 lugares, retorno.tv, y también la página, en este caso el Facebook, que estamos también conectados allí. Entonces, bueno, quiero ubicarlos que estamos hoy, mire, ya me olvidé acá, pero hoy es 20 de febrero, pero en realidad hoy es 20 de febrero en el calendario gregoriano, y hoy es el día séptimo, o el séptimo día del mes 12. Entonces ya se termina este mes 12 y vamos a comenzar un año nuevo, Éxodo 12:1. Recuerden a todos los que estamos aquí prepararse, porque justamente en el mes 1, el día 14, es la Pascua. Entonces es el día que Dios dice y como Él lo dice. Entonces no sabemos hasta que nos llegue el primer día del año nuevo, no vamos a saber cuál es el día 14, después vamos a contar los días, y allí tenemos la Pascua. Luego allí mismo de la Pascua tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días, donde hay un Shabbat el primer día y el día séptimo, y entre medio de estos 2 Shabbat especiales hay un Shabbat normal, común, que es el séptimo día de la semana. Al otro día, entre medio de estos 2, de la fiesta de los panes sin levadura, tenemos el día de las primicias. Entonces, a partir del día de las primicias, contamos 50 días o 7 semanas más un día, y allí tenemos el día que sería otra fiesta, que sería Shavuot o Pentecostés, lo conocemos como Pentecostés, y todas estas fiestas son citas que Dios nos hace a nosotros, son citas. Él preparó la cita, Él preparó la fecha, la dejó escritas en la Biblia, en Levítico 23 las tenemos allí para poder estudiarlas y verlas, y nosotros asistimos a esas citas, como hoy es una cita de Dios, el séptimo día de la semana, y hemos asistido también a esa cita. Acuérdense, pueden estudiar. La semana pasada le di un tema importantísimo para saber sobre la Pascua, y justamente lo publicamos, mucha gente lo vio, hemos escuchado comentarios de gente de ese video que les pasé, que era la señal de Jonás. Es saber que nuestro Mesías estuvo 3 días y 3 noches, murió y estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que saber que 3 días y 3 noches son 72 horas. No voy a hablar de eso porque hablé un poquitito la semana pasada, y también los llevé a un video que quería que vieran, que es fantástica la explicación que tenemos allí para que todos ustedes puedan compartirla. Y quien no lo hizo, bueno, puede entrar a la página de retorno.tv. Ahí tenemos estudios ahí abajo que hablan de la Pascua. Entonces, cuando dice la Pascua o dice Pesaj, habla de lo que estamos hablando en este momento. Por lo tanto, usted allí tiene toda la indicación. Siempre mejor, por eso le puse retorno.tv, pero mejor siempre facultadbiblica.com. ¿Por qué? Porque allí tiene un índice de todos los temas y va a encontrar, por ejemplo, las fiestas de Yahweh, y cuando encuentre las fiestas de Yahweh, hace clic y ahí va a encontrar todas las fiestas, comenzando primeramente desde la Pascua. Ahí empieza el ciclo de las fiestas, y las va a tener allí. Y antes de la Pascua siempre va a tener el estudio del Shabbat, que es la primera fiesta marcada en Levítico 23, o la primera cita que Dios nos hace, una cita semanal que Dios nos hace para que estemos con Él. Como estamos en esa cita, hoy vamos a ver esto que dijimos, que es Éxodo 25:1 al 27:19, que ya lo tengo aquí mi Biblia abierta. Hoy tenemos un tema
realmente muy profundo, y les va a pasar a ustedes como me pasa a mí, o ya a algunos de ustedes mucho antes que a mí le pasa esto, es lo mismo. Lo que quiero decir es que cada vez que llegamos a una para allá, a una porción como la de hoy, creemos que es la mejor. No sé si les pasa, ¿cierto? Bueno, a mí me pasa eso. Creo que es la mejor. Y no sé cuál es la mejor, la verdad, porque cuando venga el próximo Shabbat voy a hablar de otra y voy a creer que es la mejor. O sea, porque realmente nos nutre, nos alegra. Porque conocer y estudiar la palabra de Dios, y voy a usar el término que corresponde, la Torá de Dios, las instrucciones de Dios, nos alegra el corazón, y como lo vimos la semana pasada en el Salmo 119, cantidades de veces, dice el salmista aquí, dice, y me deleito en tus instrucciones, me deleito en tu Torá. Es por eso que me da gana como decirle, esta de hoy es la mejor de todas. No lo entienda así literalmente. Entienda que es el deleite del tema de hoy. Y como es un tema para profundizar, y recuerden, yo no estoy acá, si bien parece que yo hago un estudio bíblico, y lo hago porque no dejo de estar estudiando la palabra cuando hablo, pero recuerden que mi trabajo en lo que yo tengo que hacer hoy, y cada Shabbat, o sea, y cada programa que hago, es tomar la porción de la semana, compartirla con usted, lo que yo siento, lo que yo veo de esa porción, lo que yo quiero resaltar, que es lo que todos tenemos que hacer. Todos, usted también tiene que hacerlo. Yo lo hago acá en un programa de televisión, pero después yo tengo una reunión y me junto con los hermanos, que sería la congregación, o en realidad una parte de la congregación, porque la congregación es una sola y es el cuerpo de Yahshua, el cuerpo de Jesús. Esa es la iglesia, y yo me reúno con una partecita. Y cuando yo me reúno, ellos, o sea, los que están allí, comparten. Ellos leyeron, o sea, por ejemplo, hoy a la mañana un atrasado en cuanto a la reunión me dice, pastor, me olvidé cuál era lo que había que leer para hoy. Bueno, toma, le pasé, y ahora lo va a estudiar. Vine atrasado, dije, ya del domingo, que es el primer día de la semana para atrás, es donde tenemos que ir leyendo. Bueno, pero él va a leer todo hoy para cuando venga a la reunión compartir con nosotros. Él tiene que compartir lo que él vio, lo que él sintió, lo que en su corazón está con nosotros. Yo hago lo mismo, él hace, los demás también, y eso es la edificación mutua, la exhortación mutua que hacemos cada Shabbat. Es una parte, se hacen con muchas cosas más, y también dejar en nosotros, y tenemos que no solamente dejar, sino hacer que nuestros dones, lo que Dios nos dio, compartir con el resto para que todo el cuerpo sea edificado. De eso se trata, por lo tanto, en esta porción de hoy, que ya le dije, mi parte es hacer eso, pero usted tiene que profundizar y estudiar, porque usted no puede pasar el tabernáculo en lo completo que vemos hoy, no lo puede pasar por alto al tabernáculo, debido a que es un tema un tema realmente muy grande y pero muy necesario, porque el tabernáculo es Jesús, el tabernáculo es Yahshua. Por lo tanto, mi hermano, cuando nosotros esta es una de las cosas que me da deleite de decir, porque cuando me decían y lo decía, me decían y lo decía, que el Viejo Testamento estaba abolido, primeramente lo aclaro, era un error que yo tenía, un error que me compartieron, y yo trasladé ese error hasta que vi que no. ¿Por qué no? Porque acá vemos el tabernáculo, y el tabernáculo es Jesús, mi hermano. Entonces, ¿cómo va a estar abolido Jesús? Si siempre fue el mismo. Lo que pasa es que cuando lo miramos hacia atrás, estamos viendo una sombra profética que, como no lo entendemos, decimos está abolido. Pero ahora que lo entendemos, por eso es necesario que usted profundice, no solamente se quede con, supongamos que usted no sabe nada, y yo hoy hablo algo, usted va a decir, uy, mira, yo esto no lo sabía, bárbaro, ahora ¿qué tiene que hacer? Ir a estudiar. Entonces usted dice, ¿y dónde lo puedo encontrar? Bueno, le voy a indicar
el camino de algo que hoy sí o sí tiene que ver. Yo lo he preparado para cuando termine el programa. Un tema musical y le voy a poner un video que le va a hablar del tabernáculo con una profundidad mucho más grande de lo que yo voy a estar hablando. Recuerde, yo estoy aportando. Allí en el estudio que vamos a ver del doctor Horacio, vamos a ver el recorrido del tabernáculo. ¿Dónde lo tenemos? Muy bien, abrimos la página de facultadbiblica.com, vamos a aula virtual, hay una serie de estudios, buscamos allí la gracia, y cuando buscamos la gracia, en el último de los videos aparece recorrido del tabernáculo. Ese video que está ahí, usted lo puede ver las 24 horas del día, cuando usted quiera. Yo cuando termine el programa voy a pasar un tema musical o dos, no lo sé, porque depende cómo me encuentre cuando finalice el programa, si lo hago rápido o no. 1 o 2 temas musicales y yo voy a poner ese video. Pero bien, ese video que yo voy a poner, usted tiene que estar en línea. Entonces, a ver, si usted no puede, no, tengo que hacer algo, tengo que reunirme, viene un hermano, no sé, sus cosas que yo las entiendo y lo quiere ver en otro momento, ya le expliqué. Hoy le voy a poner una ayudita. Cuando termine el programa lo voy a subir a YouTube y abajo le voy a dejar el link en YouTube. Le voy a dejar el link para que usted pueda ver este estudio si es que se le perdió. Y si no, mire, entre a la página de retorno y diga dónde lo encuentro y ahí va a estar. O acá en el Facebook seguramente ya lo van a publicitar también el video para ganarle de mano a todos aquellos que quieren esperar que termine para bajar el link. Lo pueden tener en un ratito, ya seguro que alguien lo va a poner allí y le va a quedar el link de ese video. ¿Por qué? Quiero que lo vea. Porque ese video no solamente tiene toda la explicación que el doctor Horacio nos va a compartir, sino que al final del video tiene una especie de animación de alguien que va relatando y vemos todo lo que es el recorrido del tabernáculo y es importantísimo y usted tiene que saberlo. Bueno, ahora vuelvo para atrás y me voy a ubicar en la parashá de hoy porque mire, ya tengo 16 minutos y no he leído ni siquiera una partecita de la parashá de hoy. Entonces, pero toda esta introducción es muy, pero muy importante porque le hablé de la Pascua, le hablé de los panes y levadura, le hablé de la fiesta de primicia y luego que viene la fiesta de Pentecostés. Está todo relacionado ¿desde cuándo? Desde el primer día del año nuevo. Éxodo 12:1. Ese es el año que Dios establece con nosotros. Para nosotros o ese día será el primer día del año. ¿Para quién? Para nosotros que estamos con Yahweh. Los demás que no están con Yahweh tienen otro calendario, no se haga ningún problema. Este es el que dice Éxodo 12:1. Si usted está con el Señor, si usted está con Yahweh, entonces allí tiene el año nuevo que va a empezar. Vamos entonces, 25:1. Dice así: Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. O sea, de acá viene el título que es terumá, que significa traigan ofrendas. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Bien, acá está dando una indicación de cómo se hace esta ofrenda que estamos hablando aquí. La voy a contextualizar a la ofrenda porque el otro día, por ejemplo, cuando publiqué lo que había que leer para hoy, dice traigan ofrendas, no sé cómo alguien nos relacionó y dice, el sábado que viene hay que llevar ofrendas. No estaba diciendo, ese es el título de la porción del día de hoy, que es traigan ofrendas, pero relacionado a este capítulo que está acá. Pero fíjese qué cosa, ¿no? Hay una enseñanza en este primer versículo que es muy clarísima. Dice, dile a los hijos de Israel, está diciendo Moisés, que tomen para mí ofrenda. ¿Para quién? Para Yahweh, ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaré la ofrenda. Si no, no, No dice el si no, no. Pero está dando a entender, si no, no. Porque la ofrenda es esa. Es así como se hace. Ahora vamos a ver el porqué de esta ofrenda, el para qué, para ubicarnos. ¿Por qué Dios pidió ofrenda? ¿Qué es lo que venía? ¿Qué es lo que va a suceder para que Dios le pida ofrenda? ¿Y cómo le va a pedir ofrenda si no tiene nada? Algo muy interesante. Dios ya les había dado.
¿A dónde les dio? Cuando salieron de Egipto, toda la riqueza de Egipto la llevó el pueblo hebreo. Mientras ellos salían, la gente venía y le traía sus alhajas, sus oros, sus pieles, sus telas, toda la riqueza que tenía la gente. O sea, inclusive hay un versículo que dice, y saquearon a Egipto. Saquearon en el sentido que se llevaron toda la riqueza de Egipto. Ya Dios le había dado a todos ellos. Entonces todos ellos, en ese peregrinaje que hicieron, llevaban la riqueza de Egipto. Claro, no una persona llevaba la riqueza, cada uno llevaba una parte. Ahora el Señor les dice, traigan para mí ofrenda. ¿De quién? De todo varón que la diere de su voluntad. O sea, quiero dar, mire, de corazón, bien de adentro, algo interno. Caín y Abel, ¿recuerdan? Bueno, a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la de Caín. Entonces, importantísimo tener en cuenta esto. Cada vez que nosotros vamos a hacer ofrenda a Dios, tener en cuenta estas condiciones. Como no es el tema específico, no voy a seguir abordando, pero sí, quiero que sepa que esto que está acá tiene que ser de la manera que dice acá. Mire, voy a llevarlos a un versículo que tiene que ver con esta ofrenda y es la misma, solamente que acá, claro, usted va a decir, sí, pero acá es física la ofrenda y acá es espiritual. Esa es la ofrenda que Dios nos pide. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice así. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora que yo leí este versículo, usted está viendo que acá hay una ofrenda. Acá habla Pablo. Y dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todo mi cuerpo vivo, entero, completo para Él, santo, habiéndolo apartado a este cuerpo, apartado del mundo, agradable a Dios, o sea, con fe. Sin fe es imposible agradar. ¿Cómo le voy a agradar a Dios? Con fe, creyendo. O sea, en acción en lo que creo. Entonces, ¿qué es? Esto es el culto racional. Bien, ahora que tenemos esta palabra que habla de esa ofrenda, de mi ser en un culto, vamos a entender esta que está aquí. Esta ofrenda era para que hagan un santuario para el Señor. O sea, ellos habían salido, nos vamos a contextualizar un poquito para que lo entendamos. O sea, siempre lo hago cada vez que arranco el programa, acá lo estoy haciendo un poquito más tarde, pero no lo hice justo al inicio. Recuerden que habían llegado al monte Sinaí. En el monte Sinaí, desde la cumbre, desde la punta, o sea, la cumbre del monte, se formaba una nube espesa, densa. Dios llamaba a Moisés y Dios habló con Moisés y con todo el pueblo, y allí le dio o hizo el pacto sinaítico, que serían los 10 mandamientos, pero primero le preguntó al pueblo si estaban de acuerdo. Dice, yo quiero que ustedes sean un reino de sacerdotes, una nación santa y mi tesoro especial y escogido. O sea, que ustedes sean dentro de todo lo que hay, lo mío, el tesoro mío, que sean ustedes. La gente dijo, sí, Señor, todo lo que tú digas haremos, queremos eso. Muy bien, si ustedes quieren esto que yo quiero darle, estos son mis requisitos, los 10 mandamientos. Bien, allí fue que Moisés después baja, y cuando baja, los jóvenes traen sacrificios, ofrendas, sangre, y rocía Moisés, estoy un poquito cortando partecitas, y rocía sobre el pueblo y el pacto que Dios había hecho, ¿no es cierto?, con sangre. Entonces queda el pacto allí finalizado.
O sea, se cierra el pacto, se selló con sangre. Es el casamiento, vamos a decir así, ¿cierto? Quedó sellado. Entonces, ese pacto, Dios tenía que dárselo por escrito. Primero fue oral. Entonces le dijo, subí al monte, lo hizo subir primeramente una parte con Aarón y los 2 hijos, y después 70 ancianos con él. Allí estuvieron en un embaldosado, en un lugar especial que Dios preparó para ellos como el cielo. Y después Moisés subió hacia la punta y estuvo allí, y Dios le mostró el tabernáculo del cielo para que lo copiara y lo hiciera aquí abajo. Ahora bien, nos encontramos acá en el 25. En el 25 le habla y dice, bueno, ahora vamos a hacer el tabernáculo que te mostré. Entonces dile al pueblo que traigan la ofrenda. ¿Qué sería la ofrenda? La ofrenda sería todo lo necesario que era para hacer el tabernáculo. Pero si yo me salteara acá una parte, estaríamos hablando del tabernáculo, pero no estaríamos hablando de lo más especial que tiene el tabernáculo. O sea, algo más grande que el tabernáculo mismo. A pesar que, mire que yo dije que el tabernáculo es Jesús, ¿cierto? Era la esencia del tabernáculo. Entonces, no nos olvidemos y no perdamos de vista que vamos en una sombra profética, que estamos viendo algo físico, pero que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, no pierda de vista esto, porque acá usted va a ver, seguramente ya lo sabe, porque obvio que mucha gente sabe hasta más que yo de este tema, pero para eso estamos edificándonos y exhortándonos mutuamente. ¿Para qué? Para que comparta yo mi punto de vista de esto y eso edifique su vida y en algunas personas que también sé que no saben nada de esto. Entonces lo estoy diciendo de una manera simple para que el que no sabe nada hoy lo aprenda. Mire, vamos a ir un poquito más abajo porque primero le dice a los que con voluntad y con corazón toman la ofrenda. Lo demás no dice eso, pero yo lo digo. De esos acepta, significa que los otros no. Entonces, primero, acá estoy seguro que este pueblo ya estaba así. ¿Por qué? Porque ya habían pasado el Sinaí, habían pasado la voz de Dios, los truenos, todo lo que sucedió en ese lugar. Y ellos ya estaban. Ahora tenían que edificar el tabernáculo. ¿Qué tenían que traer? Todas las cosas que eran necesarias para hacer el tabernáculo. Y cuando se refiere a oro, plata, no era eso dinero para ir a comprar cosas. No, estaban en el desierto. No se podía comprar nada. Lo que tenían que hacer era traer los materiales para hacer la obra, que acá los menciona a todos. Y yo, salteando un poquito los materiales para volver cuando corresponda, voy a ir a la esencia del tabernáculo. Y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta es la esencia del tabernáculo o la esencia de Dios mismo. Dios siempre quiso habitar en medio nuestro. Vamos al Génesis. Y mire que yo estoy hablando de estas cosas y no leo tanto. Pero acuérdese, porque lo que yo estoy haciendo es que usted vea estas cosas, pero que usted sí las haga. Lo llevo al Génesis, cuando el Señor se paseaba en un lugar especial, que era el huerto del Edén, donde allí estaba el árbol de la vida, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal también, pero estaba el árbol de la vida, y allí estaba Adán y Eva. Y Dios caminaba con ellos y estaba con ellos. Dios habitaba con Adán y Eva, el hombre que él había creado. Siempre Dios quiso eso. ¿Qué fue lo que pasó? Entró la serpiente, o sea, entró Satanás, tentó a la mujer, tentó al hombre y pecaron. Ese lugar puro y santo ya estuvo manchado. ¿Qué hizo Dios? Lo primero que hizo Dios fue perdonar al hombre, o sea, redimirlo, y para redimirlo tuvo que matar animales y les dio, ellos se habían vestido con vegetales, se habían puesto en el cuerpo, Dios le dijo que no, o sea, con ramas y esas cosas, con hojas,
Y Dios le dijo que no, mató un cordero y le dio pieles de cordero a Adán y a Eva. Y hubo sangre de por medio, sangre, porque el animal tuvo que morir, derramó la sangre para que Adán y Eva sean cubiertos de su pecado. Bien, pero Dios no desistió de estar viviendo y habitando con el hombre. Siempre fue lo que Él quiso desde el principio. ¿Y quién es aquel que se opone a esto y hace que Dios no pueda habitar? Claro, la serpiente, o sea, el diablo. Pero entendamos que el diablo viene con toda su astucia para que Dios no habite con el hombre. Pero pero Satanás no le gana a Dios. Satanás le gana al hombre. Hace que el hombre rompa esa relación con Dios. Entonces, siempre ocurrió así, pero Dios buscó la manera de restablecer esto que estábamos hablando. Yo voy a saltear situaciones, pero voy a nombrar algunas. Por ejemplo, después de Adán y Eva, le puso las pieles, digamos, de alguna manera el hombre tenía cubierto su pecado. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que con el tiempo sigue corrompiéndose todo. Llegamos al tiempo de Noé. Y cuando llegamos al tiempo de Noé, vemos algo terrible, que la tierra estaba tan corrompida que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, Dios no desistió de la idea de habitar con él y destruyó a toda la humanidad, la inundó, la tapó y dejó solamente a Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Quedaron todos allí y volvió a hacer lo que se llamaría un huerto, o sea, habitar con ellos. Pero a partir de ahí vemos la historia, o sea que miren, estoy salteando muchos casos, ¿no? Pero voy a decir a partir de ahí, vemos la historia que vuelve a ingresar de nuevo el pecado, se vuelve a corromper todo y llegamos aquí. Entonces, ¿qué hay? Ya hay un montón de naciones en este contexto. Dios escoge una nación que es el pueblo hebreo. Podría haber escogido a Egipto, ¿no? Escogió al pueblo hebreo, a no sé, los otros países que estaban por ahí. No, él había ya escogido a su pueblo, ese pueblo hebreo. ¿Qué eran en ese momento? Los peores de todos. ¿Por qué eran los peores? Porque eran los esclavos en Egipto. Egipto era el más poderoso. Estos eran esclavos en Egipto y había otras naciones que no eran esclavas de Egipto, pero obviamente Egipto era superior a todas las otras naciones. Sin embargo, Dios eligió a estos que estaban, ya los había elegido de antes, lo aclaro, que eran los esclavos. Los salva, los saca de ese lugar y cuando ya los tiene en el desierto, los tiene en un lugar totalmente aislado de todas las naciones que existían. Inclusive Egipto había quedado diezmada, hecha pedazos, pero estaba. Y todas las otras naciones que muchas de ellas empezaron a resurgir porque el poder de Egipto ya había terminado y empezaron a independizarse de alguna manera y fueron tomando fuerza, como son los otros imperios que avanzaron después de Egipto. ¿A dónde me quiero dirigir? A lo más claro y lo más simple. Dios se encuentra en el desierto con su pueblo y le dice, bueno muchachos, ya hemos llegado hasta acá, hemos hecho un pacto y ahora yo quiero habitar en medio de ustedes. Esto que está acá, lo vuelvo a leer, y harán un santuario para mí, a donde yo viva, y habitaré en medio de ellos. Y escuche esto, porque acá viene la condición. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mire, para aquellos que quieren vivir a su manera, no, yo soy creyente, no, pero a mi manera, yo veo así, yo veo así. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. El santuario era la habitación, vamos a decir, el lugar donde Dios habitaba en medio de todo su pueblo. Acuérdense que yo voy avanzando de a pedacito porque alguno quizás se adelanta y ya ven, por los conocimientos que tiene, se adelanta, pero ya voy a llegar a ese punto porque en realidad el santuario, ¿cierto? Es Yahshua mismo, es Jesús. El santuario es hoy nuestro cuerpo. Entonces, ahora nosotros, viendo el santuario en la antigüedad, es una
sombra profética de algo que es hoy. Entonces, si nosotros comprendemos el santuario que estamos viendo acá, primero, la esencia, ¿para qué era el santuario? Para habitar en medio nuestro. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender el día de hoy cómo Dios habita en nosotros. Entonces, cuando veamos el santuario, que decimos, ¿cuántas veces dijimos? Bueno, pero eso ya está abolido, porque después del santuario o del tabernáculo se hizo el templo de Salomón, después el templo de Salomón se destruyó, lo volvieron a levantar en el tiempo de Nehemías, y después cuando Jesús vino, ese templo fue destruido. Sí, y tiene un propósito, tiene un porqué. Y eso sucede debido a algo que Dios había preparado, ya tenía su plan, porque siempre Satanás tuvo el plan de entorpecer lo que Dios estaba haciendo, pero Dios tenía un plan mucho más grande y el diablo iba a quedar colgado fuera de todo ese plan. Por eso yo voy a ir avanzando. Y usted diga, sí, pero pastor no, siempre da los títulos al principio y no los dio. ¿Por qué? Porque hoy el título es un hilo, que se lo voy a leer de todas maneras, un hilo que une todos estos temas que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son? Primero, el pueblo trajo lo necesario para hacer el tabernáculo. ¿Y por qué digo lo necesario? Porque cuando le dijo, traigan ofrendas, el pueblo trajo todo lo que hacía falta para hacer el tabernáculo. Y cuando ya tenían todo, le dijeron, basta, no traigan más. Qué concepto de ofrenda totalmente diferente a lo que escuchamos hoy. Totalmente diferente. Parece que no se sacían de las ofrendas. Yo voy a ofrendar, acuérdense, estamos hablando de la ofrenda nuestra, del corazón, de nuestra vida, poner todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios. Pero también estamos hablando de lo material. Pero fíjense, cuando se completó lo que hacía falta, dijeron, basta, no traigan más. No había necesidad, ya tenía el santuario lo que necesitaba. Nunca... El segundo tema, nunca perdamos de vista su propósito, que es habitar con nosotros. Ese era el propósito. Llámele santuario en su tiempo, o llámele huerto, llámele arca, llámele santuario, llámele templo. Hoy es el templo. Siempre la idea de Dios fue habitar con nosotros. Él habitará con nosotros solamente a la manera que Él dice, si no, no habitará. Es por eso que está su palabra como referencia. Es como Él dice, si no, Él no habita. El Señor mora en mí, mora en ti, si haces las cosas como Él dice. Ahora viene una fiesta que se llama los panes sin levadura. Y yo voy a recordarle que todo el año nosotros tenemos que andar sin levadura, es todo el año. Pero hay una fiesta que tiene 7 días, que es donde nosotros hacemos foco en la levadura. Empieza el año y viene esa fiesta. ¿Para qué? Para que después todo el año nosotros ya nos acostumbremos a vivir sin la levadura. Y digo levadura porque la levadura es el pecado. Entonces, Él nos redime, que es la Pascua, nos salva. Pero no hacemos nada nosotros para ser salvos. Nada. Él nos salva, es por gracia, es por su amor. Ahora que somos salvos, nosotros sí tenemos que hacer algo. Y es guardar sus mandamientos. O sea, en realidad es quitar la levadura. Entonces, la levadura del pecado. Pero no es la única levadura que la Biblia nos dice. Esto usted verá que yo lo repito un montón de veces. Y claro que lo repito porque es básico. Y lo básico tiene que ser repetido muchísimas veces. Porque así sea uno nuevo que hoy aprenda esto, ya está. Yo me siento como diciendo, por uno, no digo que sea suficiente, pero me siento que mi trabajo valió la pena. Pero por uno, que no lo sabía, pero todos los demás que sabemos, también sabemos que tenemos que quitar la levadura. Entonces, todos los días tenemos que recordar esto. Es por eso que esto es una vida de teshuvá, de arrepentimiento bíblico. Todos los días nosotros tenemos que observar esto. Pero hay una fiesta que son 7 días, que es la fiesta de los panes sin levaduras, donde Dios nos hace hacer un ensayo bien fuerte
para que ese ensayo se haga un hábito en nuestra vida y lo hagamos siempre. Porque si no decimos, esos 7 días y nada más, no. Esos 7 días son un ensayo para que yo haga esto y tome los hábitos de hacerlo siempre. Entonces, ¿qué nos pide Dios en esos 7 días? Que apartemos toda la levadura de la casa. Mire lo que hace. Usa un elemento físico, que es la levadura, porque una levadura es un elemento físico, y sacarla de la casa. Ahora, esa sombra profética la llevemos a la realidad. Yo soy una casa de Dios y tengo que quitar toda la levadura. En esos 7 días no tiene que haber nada. Ahora, en ningún día tiene que haber nada, pero esos 7 días es un trabajo minucioso que hacemos. ¿Qué es la levadura? El pecado. ¿Qué es la levadura? También. Lo vamos a definir en 5 cosas que más profundamente hay más, pero vamos a definir 5 que son lo que la Biblia nos nombra. La levadura del pecado, la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes y la levadura de los griegos. Eso está mencionado en la Biblia. Entonces, usted quiere saber profundamente esto, entre a Facultad Bíblica, vaya a la fiesta de Yahweh y busque la fiesta de los panes sin levadura y ahí encontrará todo el material minucioso para este tema que yo lo estoy haciendo en resumen. Entonces, ¿por qué vengo hablando esto? Porque cuando estamos hablando del templo, cuando estamos hablando del templo o del santuario o del tabernáculo, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Porque si yo no tengo en cuenta que la levadura de los fariseos es agregarle a la Biblia, la de los saduceos es quitarle a la Biblia, es levadura. Y yo tengo que ver que yo no esté agregando nada a lo que la Biblia dice, ni quitando nada de lo que la Biblia dice. Ya está mencionado en estos casos. ¿Qué es agregarle? Cuando yo empiezo a decir, no, porque, por ejemplo, el domingo es el día de reposo. Oiga, le está agregando algo que no está. Y ahora vamos a ver, cuando lleguemos al testimonio, el arca del testimonio, ahí vamos a ver, lo vamos a aclarar un poquito mejor. Quitarle, no, porque el Viejo Testamento está abolido, arrancándole hojas al Viejo Testamento. Oiga. 2. La levadura de Herodes es el autoritarismo, es la manipulación de la palabra. Es cuando yo digo, no, la visión nuestra es esta, y es como yo digo, yo soy el pastor, yo soy el Moisés de mi iglesia. Mire, raje, vuele de ahí, váyase. Usted dirá, pero no, pastor, que eso está mal, irme. No está mal, no puede estar en una iglesia, en un lugar, porque ni iglesia diría, donde se maneja semejante levadura. Es la levadura de los griegos, que es el que mezcla todo. El griego tenía muchos dioses, y cuando se le predicó y se le enseñó la palabra, empezaron, les gustó, vinieron, pero no dejaron afuera todas esas cosas, sino que las trajeron y las empezaron a mezclar. La Navidad, el Año Nuevo, el Día del Padre, el Día de la Madre, por hablar de días y otro tipo de costumbres y demás de cosas que la metieron y la enredaron con la Biblia. Eso es levadura, que se pone en la palabra, y muchos después terminan poniendo un arbolito de Navidad dentro de la iglesia, diciéndole que Papá Noel también anda por ahí. Oiga, dejemos esto, ya lo paremos, ¿cierto? Y entendamos que la levadura debe ser quitada. Yo estaba hablando del tabernáculo. Estaba hablando de la esencia del tabernáculo, de que Dios quiere habitar en medio nuestro. Pero para que Él habite es como Él dice. Y como Él dice, es como está escrito. No es como yo quiero decir que es, sino es como está escrito. Entonces, de eso se trata, como está escrito, que no tenga levadura. El pan sin levadura es duro. Por más que le pusieron mucha grasita, lo que sea, es duro. El pan con levadura es blandito. Entonces, muchas veces, es por eso que esos 7 días se come pan sin levadura, para tener en cuenta esto. Aquellos que estamos acostumbrados a comer pan, yo por lo menos como muchísimo, ni se me nota, pero como muchísimo pan. Entonces, cuando comemos pan sin levadura, notamos ahí nomás la diferencia, porque es duro. La palabra de Dios es dura,
Porque, ¿se acuerdan aquel mensaje de Juan capítulo 6, en el versículo 66? Dice, fueron duras. Él estaba diciendo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no permanece en mí. Se fueron un montón, comerle la carne, tomarle la sangre. ¿Qué estamos hablando acá? Él estaba hablando simbólicamente, haciendo una sombra profética de algo que lo entendemos, lo tengo acá delante mío. Acá tenemos el pan y tenemos el vino. Ahora entendemos perfectamente lo que él dijo ahí. Entonces, algunos, claro, necesitan un poquito, ablándame lo que estás diciendo. Y cuando lo ablandamos, metemos mucho la pata. Entonces, una cosa es a los niños que están ingresando, que le enseñamos la palabra, pero lo llevamos a la profundidad de la palabra como corresponde, para que lo vea tal cual es. Entonces, ¿qué estaba diciendo en cuanto a la esencia? ¿Qué es lo que no tenemos que perder? Por eso le leí los títulos. Porque dice el pueblo, que fue el primero, dice de los títulos del primero, el pueblo trajo lo necesario para hacer el tabernáculo. Nunca perdamos de vista el propósito, que es habitar con nosotros. Él habitará con una condición, que lo hagamos como Él dice. Y el tabernáculo es Jesús, Yahshua. En fin, entonces, ahora que ya tenemos los títulos y que vamos a ir avanzando en eso, el plan del Satanás, ¿cuál fue? Ver que Dios hacía alianza con el hombre, entonces cuando Él hacía alianza, Él se metía, corrompía al hombre y hacía que esa alianza se rompa. Cuando fue acá el tabernáculo, pasa exactamente lo mismo, porque vamos a hablar del arca del testimonio, o el arca del pacto, y allí, por ejemplo, se rociaba la sangre. Allí una vez al año entraba el sacerdote y rociaba para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hacía era que el hombre manchara ese tabernáculo. ¿Cómo? Pecando, haciendo que se ensuciara. Entonces, siempre se rompía. Entonces Dios tenía que una vez al año hacer lo que se llama esa limpieza en el pueblo. Por eso cuando ese día al año que entraba el sacerdote, es otra fiesta más que se llama el día de expiación, el día del perdón, Yom Kippur. Entonces, son importantísimas entenderlas. No sé si a usted le pasa en este momento, a los quizá más nuevos, que ahora le están encontrando la forma a lo que le llamábamos el Viejo Testamento. Porque nos habían dicho que estaba abolido, que no servía para nada. Ahora vemos que está totalmente actual. ¿Por qué? Porque el santuario que se hizo es la sombra profética de Jesús. Por lo tanto, hoy cuando estamos en Jesús, estamos viendo constantemente el santuario. Entonces, si aquello ya no sirve más, como dicen algunos, entonces ¿por qué hoy lo hacemos? ¿Se da cuenta? Eso es lo que llama la atención. Hermano, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y tenemos que entender que si estas cosas nosotros no las aprendemos ahora, pronto va a aparecer el antimesías o el anticristo. Cuando ese aparezca, borrará todo lo que es Torah de las computadoras y de todo. Y obviamente se opondrá y mentirá y engañará. Y los que le crean van a ser engañados y se van a perder. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos ser engañados? No, porque yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. No es por amar a Jesús. O sea, sí, está bien, amar. Si usted lo ama es porque obedece. Porque quise decir del amor de muchos. El amor de muchos es decir, lo amo, yo lo quiero, estoy con él me ama, él no lo va a permitir. No, la Biblia es clara. Si yo obedezco sus mandamientos. Por eso Apocalipsis 3:10 siempre tienen que estar en nuestra boca para hablar, para enseñarle y decirle a la gente. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero. Por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré. Hay una condición. Yo te doy el auto si me das 500,000 pesos. ¿Cuál es la condición? Darme los 500,000 pesos, esa sería la venta, ¿cierto? Si no, no te doy el auto. Yo te guardo si vos guardas mi palabra. ¿Y qué es guardar mi palabra? Es obedecer los mandamientos. Si yo obedezco los mandamientos,
Él me guardará de la hora de prueba. No permitirá que me engañe nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy guardando sus mandamientos. Aproveche, estudie ahora. Hoy está la página de la Facultad Bíblica. Tiene Retorno, la página de retorno.tv. Tiene otros lugares más, inclusive para aprender y aprender. Hágalo ahora. Después no van a estar más. Después las van a desenganchar. Después se va a entrecortar. Y tantas cosas más no se va a poder. Mi hermano, ya está. El espíritu del anticristo ya está funcionando. El ministerio de la iniquidad ya está funcionando. Por lo tanto, aproveche hoy que puede hacerlo. No es que nos vamos y no queda nadie después. No, hermano. Vamos a seguir estando, esperando la venida del Señor, pero esos que siguen estando no van a tener los medios para poder compartirlo. Y si usted no aprendió, por eso aproveche, estudie, gane tiempo, estudie ahora, entre a la palabra de Dios, estudie y entienda esto que estamos hablando. Él quiere habitar con nosotros. Siempre fue eso. ¿Qué hizo? El tabernáculo físico lo hizo. Entonces, Satanás, ¿qué hacía? Siempre hacía que el hombre manchara, ensuciara y ensuciara. Y que cada vez Dios se vaya alejando. Él hacía que Dios se alejara de su pueblo. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Enseñarle a Balac, que era el rey, que quería vencer a Israel, cómo tenía que hacer él para que ellos pequen. Miren, no es armate y anda y pelea y gana. No le dijo eso. Le dijo, mira, vos lo que tenés que hacer, mándale mujeres. Y cuando le mandes mujeres preparadas, no, mujeres lindas, ellos también tienen mujeres lindas. No, mujeres preparadas que los hagan caer. Y cuando ellos caigan, el pecado va a invadir el pueblo y Dios se aleja. ¿Ven cómo trabaja el diablo? Entonces, así fue siempre. Pero Dios tenía un plan. Porque el plan siempre fue habitar en medio de ellos. Entonces, siempre había un santuario, un templo. O sea, primero fue el Edén, después fue la barca, después fue este mundo cuando arrancó con Noé. Después llegamos acá al pacto sinaítico, o el pacto de Sinaí, los 10 mandamientos. Después se hace el tabernáculo, después se hace el templo. Y siempre el hombre falla. El que fallaba no cumplía el pacto es el hombre. Escuche, no cumplía el pacto. ¿Qué pasa hoy? Lo mismo. Hay un pacto nuevo y muchos no quieren cumplir el pacto nuevo. Entonces, ¿qué hace no cumplir el pacto nuevo? Que Dios se aleje de nosotros. Entonces, ahora vamos a hablarlo por Satanás primero y después lo vamos a hablar por nosotros. Satanás quería siempre romper la relación del pueblo con Dios. Obviamente, si se rompe, Dios se alejaba del pueblo y ellos quedaban vulnerables, listos para sus maquinaciones poder derrotar siempre al pueblo. Pero un día Dios ejecutó su plan, su nuevo pacto. Y el nuevo pacto consistía en habitar en ellos. Mire, igual que en Génesis, era habitar en ellos, o sea, en nosotros. ¿Cómo era este pacto? Escribirlo, los mandamientos, el testimonio de Dios en nuestra vida. Para que nosotros, con su testimonio, testifiquemos de Él con nuestro testimonio. Mire, vamos despacio para que lo vayamos armando. Si no me alcanza el tiempo para las otras cosas, no importa. Compártalo usted en la reunión donde se congregue hoy. Pero quiero que entendamos esto. Él quería habitar con nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Había un templo, un pueblo, un santuario, un tabernáculo, un templo. Y el pueblo ahí se reconciliaba y estaba con Dios y Dios habitaba en medio de ellos. El diablo hacía que el pueblo pecara, se rompía la relación y estaba el hombre perdido. Pero acá, ¿qué hace Dios? Hace un pacto, un pacto nuevo. Escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. ¿Qué ley? La misma ley que les dio en el Sinaí. ¿Cómo la escribe? Enviando de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Eso fue en un Pentecostés. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y habita Dios en medio nuestro con la ley, los mandamientos, en la mente y en el corazón del hombre. Entonces,
ya no es un templo para todos, para que alguien rompa el pacto y Dios se aleje. Ahora cada uno es un templo. Escuche, cada uno es un templo. Y el que rompe, lo rompe él. Pero Satanás no puede hacer de que Dios se pelee con su pueblo. ¿Por qué no puede? Porque siempre hay templos que están llenos del Espíritu Santo. Es usted y voy a ser yo en esa fe de lo que estamos hablando. Pero si usted lo va entendiendo, ahora fíjese, ¿qué hizo Dios? Tenía antes de Adán y Eva, tenía sus ángeles en el cielo. Se rebelaron, se fueron, que eran hijos de Dios. La Biblia habla de los hijos de Dios, estos ángeles. Y se fueron, se rebelaron. Y Dios creó al hombre y la mujer. ¿Y qué hacía Satanás cuando los creó? Vino a separarlos de Dios. Y Dios hizo otra vez y otra vez y otra vez. No lo voy a repetir ahora, lo que ya dije varias veces, los distintos soluciones para el hombre. Y Satanás siempre rompía eso. Pues hoy Dios hizo hijos de Dios, para vergüenza de Satanás, mucho menor a ellos, mucho menor a ellos. O sea, vamos a poner Dios acá, vamos a poner su ejército, sus ángeles acá, y acá los de Dios. Y acá, pero muy allá abajo, nosotros. Sin embargo, a nosotros, ¿qué hizo Él? Nos hizo mayor que estos. Y estos en vergüenza que hacían que siempre se rompiera esa barrera, hoy no pueden. No pueden hacer que ellos no pueden hacer que Dios no habite con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha venido a nuestra vida. Ahora nuestro templo es el Mishkan, es el tabernáculo, nuestro cuerpo. Y como nuestro cuerpo es el tabernáculo, es allí donde nosotros hacemos todo lo mismo, exactamente lo mismo que Dios le mostró a Moisés en esos 40 días, que se lo mostró en el cielo, que le dijo, traigan ofrendas y hagan esto. Eso que hicieron, ese tabernáculo, es hoy cómo funciona nuestro cuerpo en relación al tabernáculo de Dios, y es exactamente igual. Es por eso que vamos a ver ahora unas partecitas, ya entendiendo esto. Vamos a ver unas partecitas de esto. ¿Y por qué digo unas partecitas? Porque es un estudio que usted tiene que hacerlo profundamente. Yo se lo voy a poner después, cuando termine el video, le voy a poner el video de recorriendo el tabernáculo. Pero mi hermano, posiblemente usted esté ahí y usted no puede pararlo, sí, pero cuando lo vuelve a arrancar, arranca más adelante porque está en vivo. Después usted va a bajar el video, yo le voy a poner un link y ya nomás, ya sé que lo han puesto por ahí, el link lo tiene ahí para bajar ese video, porque es hoy tiene que verlo a ese video. A no ser que usted sea un maestro, un profesor, alguien que ya viene enseñando esto y ya lo estuvo estudiando en la semana, bueno, pero si usted no lo vio, tiene que verlo. Dura 1 hora el video y después de toda una explicación profunda tiene allí ¿cómo sería? Una guía, antes lo dije mejor, es un recorrido virtual, se ve como todo bien hechito, como es todo el tabernáculo y cómo vamos pasando de lugar a lugar, para que vea que eso que fue el tabernáculo es exactamente hoy. Mi hermano, el tabernáculo fue hecho con todo lo que el pueblo trajo. Recordemos, eran esclavos, eran pobres, y sin embargo ellos hicieron el templo, que estaba valuado más o menos en aquel tiempo entre 1 y 3 millones de dólares. O sea, cuando habla de la menorá toda hecha de oro puro, el arca de oro puro y de bronce y de plata, todas las demás cosas, las cortinas y demás. Si usted más o menos hace un cálculo de eso, yo no lo hice, pero los que saben, por eso algunos dicen 1 millón, otros 2 millones, otros 3 millones de dólares es lo que cuesta. ¿Con plata de quién? Vamos a decir, con plata del mismo pueblo. El mismo pueblo con gozo, con alegría, de corazón llevaron lo que ya Dios le había dado anteriormente cuando salieron de Egipto, lo compartieron y lo dieron. Por eso, mi hermano, es necesario que entendamos que el arca, la esencia es que Dios habite, la esencia de Dios en el arca, en el tabernáculo, es que Dios quiere habitar con nosotros. Segundo,
a la manera de Él, como Él lo dice, y no como nosotros queremos. Y si es como Él lo dice, está escrito acá. Y no hay duda que acá esté escrito. Pero siempre te van a decir, no, pero, por ejemplo, el arca. Ahí voy a entrar en partes de lo que es. Cuando Dios comienza las instrucciones, yo estoy en el capítulo 25, lo primero que le da la instrucción es de hacer el arca. Desde el arca va hasta la parte externa en la indicación, pero cuando lo van a hacer empiezan de la parte externa hacia la parte interna. O sea, Dios comenzó hablando de lo más importante, que es el lugar donde su presencia iba a estar, pero cuando lo mandó a construir, era al revés, cubriendo el lugar donde Él iba a estar. Entonces, en el arca era un cofre, yo lo voy a explicar a mi manera, en el estudio está bien catedrático. Era un cofre, o sea, con un hueco adentro, ¿cierto? Todo hecho de oro y tenía una tapa, o sea, un cofre, un recipiente, como si fuera una caja, tenía una tapa, ¿cierto? También toda de oro. Obviamente que toda la explicación está acá y yo no quiero entrar en todos los detalles que son cantidades y es hermosísimo. Pero en ese lugar iba a estar la presencia misma de Dios. En ese lugar, Dios le había dicho, y está escrito acá en el mismo capítulo, yo te daré el pacto, el testimonio para que esté guardado ahí adentro, que serían las 2 tablas de la ley, 5 mandamientos iban a estar adentro. Después, con el tiempo, se agregó el maná, una vasija con maná adentro, y se agregó después la vara de Aarón que había florecido. Pero el acta, el testimonio, por eso esta arca se la conoce como arca del pacto y arca del testimonio. El pacto es lo que Dios hizo con el hombre y el testimonio que está guardado ahí. ¿Para qué? Para que, supóngase que usted hace un contrato con alguien de alquiler. Mire, un contrato de alquiler. En el caso sería, lo que usted habló, mira, vale tanto la casa, vos tenés que pagar tanto por mes, listo. Pero todo eso se escribe. Y ahí dice, cuando me le devuelva la casa, me la tenés que devolver pintada, no sé qué, no sé cuánto. Un montón de estatutos que se escriben ahí adentro. Bien. Cuando hay un problema entre las partes, ¿qué sale? Se saca el contrato y se lee. Y lo que dice ahí es lo que se tiene que hacer. Porque para eso se escribió y para eso se firmó. Bueno, a eso Dios le llama el testimonio de Él. Él dejó allí adentro lo que Él pide. El pueblo no fue, ¿qué será? Tenemos algunas incógnitas. No. Se les dijo oralmente lo que era y el pueblo dijo, todo lo que tú digas, haremos. Entonces, lo que Dios había dicho oralmente, el pueblo dijo, todo lo que tú digas, haremos. Entonces, eso se selló con sangre de becerros, ¿cierto? De toros, y se echó sobre el pueblo, sobre el mismo pacto. Entonces ya está sellado. Pero Dios después le entrega los 10 mandamientos y quedan ahí como testimonio. Ahora bien, ¿qué cosa, no? Esto es tan fácil de decir que el día de reposo es el domingo para muchos. Y cuando salga el testimonio, porque algunos creen que, claro, ustedes saben, a mí me gusta este tema también, ¿no? Pero el arca no se encuentra el arca. Dentro del arca, recuerde, están las 2 tablas, la vara de Aarón y el maná. Pero un día el arca va a aparecer. Cuando aparezca el arca, primero, por fe nosotros tenemos el testimonio que es su palabra. Ya está. Entonces, tranquilo, nos movemos de esa manera. Pero un día va a aparecer. Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Y esto es lo que yo digo, lo escribió y después está sellada con sangre. Por lo tanto, mi hermano, cuando eso aparezca, el 4.º mandamiento
va a decir eso. No va a estar cambiado, no va a tener ahí una marca que lo lleva al final, dice, bueno, acá se cambió esto. No se cambió nada. El cuarto mandamiento es, te acordarás del día de reposo o te acordarás del Shabbat, que es el séptimo día. El séptimo día es el sábado, no es el domingo. Ya se intentó, hicieron un montón de cosas para querer cambiarlo, pero no se pudo. Pero de todas maneras, sigue siendo el sábado, pero muchos hacen el domingo. Cuando aparezca el testimonio, mi hermano, de Dios, ¿a dónde se van a meter todos los que dijeron que era el domingo? ¿Qué van a hacer? Y yo digo, ¿y por qué esperar el testimonio si ya el testimonio está acá? Pero también hay un testimonio escrito. El arca va a aparecer. En el libro de Apocalipsis, el arca aparece. Por lo tanto, mi hermano, el testimonio va a aparecer. Y si usted le obedece ahora, como está escrito, sin levadura. ¿Qué es levadura? ¿Qué es levadura? Decir que es domingo, eso es levadura. Quite esa levadura en cuanto a eso y a muchas cosas más. Hoy yo voy casi ya cerrando, porque no voy a poder testificar de todo, pero qué cosas simples quiero decirles. Todo el tabernáculo, si usted lo ve desde arriba, va a ver que es rectangular. En la parte de adentro tiene el altar del holocausto, después tiene el lavacro y después tiene, si lo sigue viendo de arriba, por eso lo invito a que después vea el video, ahí lo va a tener bien claro. Yo no puedo andar mostrándole partecitas del video ahora, donde prefiero que lo vea todo. Va a tener lo que se llama el lugar santo y lugar santísimo, un lugar cerrado. De arriba lo vamos a ver. Y cuando vemos lo que sería el perímetro del tabernáculo, estaba hecho con palos y con cortinas. Tenía una puerta, que en realidad no es puerta, pero una puerta, una entrada. La puerta es Cristo. Tenía todas unas pieles, unas telas, y la parte de afuera de las telas era pieles de tejón. Es medio parecido al zorrino, al zorro y a un primo de todos estos. Es gris. Y tenía también cueros de corderos manchados con sangre. Entonces, todo eso era la parte que revestía de afuera. Si usted miraba de afuera el tabernáculo, veo que cuando uno hace una casa, la quiere hacer esplendorosa la casa, y de pronto hay casas que usted la ve por fuera y dice, wow, qué caserón, abre la puerta y adentro está todo sin terminar. Bueno, es otra cosa. Pero la casa de Dios, en este caso el tabernáculo por fuera, era muy simple. No era algo tentador desde la parte de afuera, porque estamos recordando que es Jesús mismo. Y si nosotros vemos a Jesús mismo y vemos nuestro cuerpo, nosotros sabemos que tenemos un tesoro en un vaso de barro. Un vaso de barro usted no da nada, mira, de barro, no es de oro, el vaso es de barro, pero adentro hay un tesoro. Cuando Isaías nos habla de Jesús, nos habla de esa apariencia que él se lo veía como normal, se lo veía de tal manera, pues se lo escupieron, lo bofetearon y tantas cosas más, porque veían, en algunos para muchos era absurdo. Toda la parte de afuera, no se olviden, el tabernáculo es Jesús. Y hoy el tabernáculo también es nuestro cuerpo. Y tenía telas, y se clasificaban estas telas por colores. Por eso, cuando leímos al principio, y traigan telas azul, púrpura, carmesí y lino fino y pelo de cabras, pieles de carneras teñidas de rojo, pieles de tejones. Ahí solamente tomé el versículo 3, el 4, el versículo, capítulo 25, el 4, el 5, tomé de ahí. También antes habla del oro, después habla de las maderas, pero yo tomé ahí telas, para que vean las diferentes telas. Ya le hablé de la parte de afuera, de cordero teñidas con sangre, con rojo, pieles de tejón, pero adentro tenía púrpura, carmesí y azul. O sea, el rojo
iba en la parte de afuera, el púrpura en la parte del medio y el azul en la parte de adentro. ¿Por qué? Porque simulaba el rojo, el pecado. El púrpura era el paso, el proceso del cambio hacia el azul, que sería el cielo. Usted estaba adentro y veía el color cielo, se sentía en el cielo, al igual que los ancianos cuando subieron a la montaña y que se les hizo un piso como un embaldosado de color cielo, porque los hacía sentir que estaban en el cielo. Su presencia es esa. Estos detalles guárdelo porque la semana que viene vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes y van a ver ustedes la comparación y vamos a encontrar que cuando habla de las vestiduras de los sacerdotes está hablando, cuando Pablo habla en Efesios 6, capítulo 10, está hablando no de un romano, sino que está hablando de un sumo sacerdote con todas sus vestiduras. Entonces, ¿por qué esto es interesante y es bueno? Porque entendemos que ese Mishkan, ese tabernáculo, es Jesús mismo. Y nuestro cuerpo es así, rojo del pecado, ¿cierto? Vamos en un proceso al púrpura y vamos a la santificación, que sería aquel azul. Estamos hablando de colores, pero estamos hablando de lo espiritual. Del pecado, ser santos. Todo eso es mediante la sangre de Jesús vertida en el arca, en el propiciatorio, en la tapa de arriba. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el sumo sacerdote con nuestro Padre, es quien intercede con nosotros. Por eso cada partecita de ese tabernáculo, que yo no lo voy a explicar porque está explicado en el video allí, solamente quería llevarlo a que usted entienda y vea que esto que estamos hablando hoy, que estamos en el Antiguo Testamento, que para muchos está abolido, sigue funcionando hoy. Nuestro cuerpo, alma, espíritu, cuerpo carmesí, el alma púrpura y nuestro espíritu azul. Todo va en conjunto. Él quiere habitar en medio nuestro. Ese es todo, es la esencia de Dios mismo. Elegirnos a nosotros para Él habitar en nosotros. Mi hermano, este privilegio que Dios nos ha dado, que es enorme, grandísimo, y que nosotros podemos llevarlo delante, nos lleva a una conclusión muy simple, que es, ¿cuántas veces hemos dicho que todo eso estaba abolido? ¿Cuántas veces hemos dicho que esto ya no, ya está, ya fue una etapa de la historia, hermano? Sigue siendo totalmente igual. Para entrar en Jesús, primero, para querer ir al Padre, no hay otra manera que es por medio de Jesús, porque Él es la puerta. Ingresamos al lugar que es el altar de los sacrificios. Nadie puede dar un paso más en ese patio si no pasa por ese altar donde se presenta el sacrificio. Romanos 12:1 o lo que usted quiera. Tantos sacrificios más, nuestras ofrendas a Dios, nuestra teshuvá, nuestro arrepentimiento. Ahí dejamos todo nuestro pecado y avanzamos, y ya antes de entrar al lugar santo, que no lo podríamos hacer nunca si no estamos en Yahshua, si no estamos en Jesús, porque Él es el tabernáculo, está el lavacro. Ya para ir ahí ya me había lavado, ya pasé por las aguas del bautismo, ya me limpié, pero ahí tengo más en el lavacro, limpiarme más. Porque para entrar al lugar santo tengo que estar santo. Y la santidad se logra con una constante teshuvá. No es, o un arrepentimiento bíblico, no es que una vez me arrepentí, es una vida constante de humildad, de sencillez delante de Dios y doblarme cada día y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Es una vida constante. No se olviden. El plan de Satanás siempre fue romper la relación con Dios. Hoy no puede hacer que Dios no habite en el hombre, pero puede hacer que muchos hombres estén separados de Dios. Pero ya no puede lograr el plan que lograba antes. Lograba que una parte del pueblo pecara y Dios se apartaba de todos, porque es la congregación. Es por eso, mi hermano, que estar en Cristo es estar dentro del tabernáculo. Y cuando pecamos, estamos fuera.
y para entrar es la puerta y el lugar del sacrificio. Luego lavarnos y entrar allí al lugar santo. Todos los días de nuestra vida es recorrer ese camino que fue hecho por Dios. Le mostró a Moisés cómo era en el cielo, se lo hizo hacer aquí en la tierra y hoy lo vivimos en el Espíritu. El templo de Jerusalén cayó, quedó piedra sobre piedra, como Jesús había dicho. ¿Por qué? Porque había un plan, y el plan es que Él habitara en medio nuestro. El nuevo pacto es: escribiré mis mandamientos, mi ley, mi Torá en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo lo hace? Enviando de su Espíritu. Y para que su Espíritu habite en nosotros tenemos que ser un templo. Y ese templo tiene todas, pero todas y cada una de todas las cosas que hemos visto en el capítulo 25, 26 y 27. Y veremos en el 28 la vestidura sacerdotal. ¿Por qué? Porque no solamente queda que es el templo, sino que tiene que estar vestido. El testimonio. Quiero cerrar con un versículo. Lo voy a llevar a Apocalipsis 12, 11. Dice, ¿y por qué? Porque esto es importantísimo. Él en el arca dejó su testimonio. Ahora nosotros tenemos que dar ese testimonio, vivir esa vida santa para poder decir que aquello que Dios dice ahora está en nuestra vida y nosotros podemos testificar de ellos. Y hermano, es simple. Si usted deja que la levadura actúe, usted va a cambiar los mandamientos. Si usted no deja que la levadura actúe, usted va a hablar de los mandamientos como están. Si usted habla los mandamientos como están escritos en la Biblia, usted se va a ir viendo separando, se va a ir separando, pero no porque usted quiere, sino porque los demás lo van a separar de aquellos grupos religiosos que tienen nombres conocidos como evangélicos, como cristianos, como católicos, como testigos de Jehová. Pero mire, nombre a todos. ¿Por qué? Porque esos grupos religiosos quieren que los mandamientos de Dios sean como ellos dicen. Y no se olvide la esencia. La esencia es, Él quiere habitar con nosotros, en medio nuestro, de la manera que Él dice. No a la manera que dicen los demás. Cambiar algo, cualquier cosa que usted cambie de la palabra, usted le agrega levadura. Y con levadura, usted no va a poder estar en el templo. Usted podrá decir, yo soy templo del Espíritu Santo. Lo podrá decir, pero no lo es en el mundo del Espíritu si usted deja que la levadura actúe en su vida. Por lo tanto, ¿cómo hacer esto? Apártese del pecado. Y apártese de todo tipo de levadura. Esta fiesta que viene ahora de aquí 30 días aproximadamente, esta fiesta es un ensayo para que usted haga una vida constante en eso. No estoy acá como diciendo yo ya lo logré, mi hermano. Yo lucho cada día y cada vez que viene una fiesta le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de hacer un nuevo ensayo para aprender. Tengo 59 años, ¿cómo no haber aprendido esto cuando nací? O que mis padres me lo hubieran enseñado. Ya tendría 59 años de ensayo. Hoy manejaría esto un poquito más, un poquito mejor en mi vida, pero no pude. Lo conocí hace años atrás. Serán 6, serán 7, serán 8, ya no recuerdo, porque fue también una transformación de a poco. Pero usted, que ya lo está haciendo, haga estos ensayos. Cada Shabbat es un día como el milenio. Así se va a vivir en el milenio. En Él. Son 1000 años en Él. Cada fiesta, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, Yom Kippur y tabernáculo, todas esas fiestas, todos son un ensayo de lo que Dios ya hizo y lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Me despido, mi hermano, de todos ustedes. Yo sé que quedan cantidades de cosas. No le leí el versículo, ahora lo leo. Y ellos le han vencido. Escuche. Y ellos, estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando del final. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio de Dios está en el arca. Ese testimonio viene hacia mi vida y yo ahora hablo y digo de ese testimonio y voy dando ese testimonio. Eso es lo que te hace vencer. Hablar
lo que Él habla. El testimonio son sus 10 mandamientos. Si yo hago que ese testimonio sea en mí, parte de mi vida, ese testimonio está en mí y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Claro, porque si usted hace como esto, como dice su palabra, usted va a menospreciar su vida para que la vida de Él actúe en la suya. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Contra aquellos, pero no contra los que habla primero. Mi hermano, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tómese firme, hermano. Viva la palabra, vivamos. No lo estoy diciendo yo ya lo logré, yo lo hago, yo ya soy... No. Yo camino hacia esto y usted camine hacia esto. Entendamos que aquel Mishkan, tabernáculo, es Jesús y que hoy aquello que está escrito, hoy lo podemos vivir en nuestro cuerpo tal cual se escribió. Lo invito a que lo vea después en el video. Perdone por tanta insistencia, pero tiene que hacerlo. No puede pasar el Shabbat, si es que no lo ha visto, sin ver ese video, porque justamente es lo central para este día. Entonces, me despido de todos ustedes, simplemente diciendo que la bendición, dando la bendición que Dios nos enseñó en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22. Que Yahweh los bendiga, los guarde, que Yahweh haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana con la próxima porción de la palabra de Dios. Disfrute este Shabbat, congréguese, edifíquese y nos exhortemos entre todos que eso es el plan de Dios para nuestras vidas. Nos vemos. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando. Y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.org.